A las 10 de la mañana del sábado 9 de mayo, vecinos de la colonia Las Quintas, en Culiacán, escucharon algo que en Sinaloa ya nadie debería sorprender, pero que siempre sorprende: ráfagas de rifle de alto poder contra una fachada blanca de 2 pisos. Un video de apenas 17 segundos que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento exacto. Un vehículo se aproxima al domicilio. Uno de los ocupantes graba desde el interior y 2 hombres con rifles disparan contra la casa del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sin víctimas porque la vivienda llevaba deshabitada más de 10 años, pero con un mensaje que no necesita víctimas para entenderse. Alguien quería que ese video existiera. Alguien quería que se viera. Lo que ocurrió en esa calle de Culiacán no se puede entender sin lo que ocurrió los 10 días anteriores, sin la acusación del Departamento de Justicia de Nueva York contra Rocha y 9 funcionarios más, sin su renuncia a la gubernatura, sin la presión de Washington sobre México, sin las amenazas del fiscal general interino de Estados Unidos de que vendrán más acusaciones contra más funcionarios mexicanos. Todo eso forma parte del mismo tablero, y ese tablero tiene una jugadora que lleva días demostrando que no se mueve por presión sino por convicción. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué está haciendo Sheinbaum, por qué sus palabras de esta semana van a quedar en los libros de historia de la diplomacia mexicana, y por qué lo que parece una crisis es en realidad la demostración más clara de poder que ha dado este gobierno desde que llegó al Palacio Nacional. Si este análisis te aporta algo que no encuentras en otros canales, suscríbete ahora. Lo que viene lo necesitas escuchar hasta el final. El ataque a la casa de Rocha no ocurrió en el vacío, ocurre en un contexto político delicado para Sinaloa, luego de que Rocha Moya solicitara licencia al cargo y en medio de señalamientos y tensiones políticas que han colocado nuevamente al Estado bajo reflectores nacionales. Hay algo en ese ataque que los analistas están tardando en señalar con la claridad que merece. La casa llevaba vacía más de una década. Quien disparó contra esa fachada lo sabía. No iba a matar a nadie, iba a generar imágenes, iba a generar titulares, iba a generar la sensación de caos en un momento en que el gobierno mexicano lleva días insistiendo en que la situación está bajo control institucional. Es un mensaje dirigido a las cámaras tanto como a Rocha. Y la pregunta que queda en el aire, sin respuesta todavía, es ¿quién necesitaba ese mensaje en este momento exacto? ¿Y para qué audiencia lo grabaron? Pero Sheinbaum no esperó a que esa pregunta se instalara en el debate público sin una respuesta del gobierno. La presidenta lleva días construyendo una postura que en términos diplomáticos es de una precisión quirúrgica. En su conferencia del viernes 8 de mayo, dijo algo que resume toda la doctrina de su gobierno en esta crisis con una sola frase. Así como ellos no quieren injerencia de México en las elecciones de Estados Unidos, tampoco queremos que usen a México para las elecciones de Estados Unidos. Esa frase es una bomba diplomática envuelta en lenguaje moderado. Lo que Sheinbaum está diciendo, sin decirlo directamente, es que las acusaciones del Departamento de Justicia contra funcionarios mexicanos tienen un calendario sospechosamente alineado con la política interna de Washington, que Trump necesita mostrar resultados en el tema del narcotráfico para su base electoral, y que México no va a ser el escenario donde esa película se ruede. La presidenta subrayó que México mantendrá la colaboración con Estados Unidos para el combate contra el narcotráfico, siempre y cuando tengamos muy claro que no se viola la soberanía. Esa condición, siempre y cuando no se viole la soberanía, es la línea roja. No es retórica, es una postura de Estado que Sheinbaum ha repetido con la misma cadencia en cada conferencia de la semana. Y la cadencia importa tanto como el contenido, porque cuando un gobierno repite lo mismo todos los días con el mismo tono, está construyendo una narrativa que ninguna acusación desde Washington puede desmontar fácilmente. Pero la semana no trajo solo presión desde Washington, trajo también una visita que se convirtió en un episodio diplomático revelador. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, llegó a México en una gira que combinaba agenda económica con agenda política. Sheinbaum criticó la visita asegurando que Ayuso fue invitada por la oposición mexicana para buscar legitimidad. Y añadió algo que en los círculos políticos de Madrid debe haberse recibido con incomodidad, que si el interés de Ayuso era político, que hablara, que tenía derecho a venir, pero que no creía que le sirviera a quien la trajo porque México no iba a ayudar a que hablara de Hernán Cortés y la conquista para ganar una elección en el país. Pocas horas después, Ayuso canceló el resto de su gira. Argumentó un ambiente de hostilidad,
Pero lo que realmente ocurrió es que la presidenta mexicana la dejó sin el escenario que venía a buscar. Ayuso necesitaba imágenes de confrontación con el gobierno de Sheinbaum para alimentar su narrativa política en España. Sheinbaum le negó esa confrontación con una respuesta que no era un ataque, sino una descripción de los hechos. Y sin la confrontación, la visita perdía todo su valor político. La cancelación fue la confirmación de que el movimiento de Sheinbaum había funcionado exactamente como estaba calculado. Todo esto ocurre mientras Washington sigue escalando la presión. Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, aseguró que continuarán las acusaciones formales contra funcionarios mexicanos. Esa declaración, hecha pública esta semana, es una amenaza directa. Washington le está diciendo a México que la acusación contra Rocha no fue un caso aislado, que hay más casos, que hay más nombres y que el Departamento de Justicia está dispuesto a seguir usando sus acusaciones como herramienta de presión política sobre el gobierno mexicano. La respuesta de Sheinbaum a esa amenaza fue la más inteligente que podía dar. No negó que pudieran existir más acusaciones. No salió a defender a funcionarios que no conoce todavía. Dijo algo mucho más preciso, que si hay pruebas, que se cumpla la ley. Que si no hay pruebas, que eso es otra cosa. Que México no va a actuar basándose en acusaciones políticas, disfrazadas de acusaciones judiciales. Esa distinción entre lo judicial y lo político es el escudo que Sheinbaum está construyendo para lo que viene. Porque lo que viene, más acusaciones, más presión, más titulares, ya no puede sorprenderla. Ella misma lo anticipó. Lo que está ocurriendo esta semana en México es en realidad la misma historia que se ha repetido en distintas formas desde que Sheinbaum llegó al poder. Un gobierno extranjero intenta mover el tablero mexicano desde afuera. México responde con postura institucional firme y tono moderado. El que presiona queda como el agresivo. México queda como el que defiende sus leyes y su dignidad. Y el tiempo, que siempre acaba poniendo a cada quien en su lugar, trabaja para quien sabe esperar. Eso no significa que los problemas no sean reales. Sinaloa tiene una crisis de seguridad que ningún discurso resuelve. La presión de Washington no va a desaparecer con declaraciones en la mañanera. Y las próximas semanas van a poner a prueba si la postura de Sheinbaum tiene músculo institucional detrás o si es solo narrativa. Pero lo que esta semana ha demostrado es que México tiene una presidenta que sabe exactamente qué batalla está peleando y que no va a dejar que nadie le cambie el terreno. ¿Crees que Sheinbaum va a poder sostener esta postura cuando lleguen más acusaciones de Washington? ¿O crees que la presión eventualmente va a obligarla a ceder? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si este análisis te parece importante, compártelo con quien creas que necesita verlo.